Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, sean bienvenidos. Hoy es miércoles y por consiguiente tenemos Tertulia Ciudadana tanto en Onda Cero Puerto Llano como en IMAX Televisión como en las redes sociales. Digo que sean bienvenidos. Hoy vamos a empezar hablando un poquito de nosotros porque se ha producido esa audiencia, esa evaluación de la audiencia que trimestralmente nos hace Infortécnica y nos ha vuelto a corroborar que más de 164.000 personas ven IMAX Televisión cada día. Así que solo tenemos que decirles gracias, gracias y gracias. Si ustedes me permiten, voy a presentar a los tertulianos presenciales y después a los telemáticos, ¿no? Allí en aquel lado, a mi derecha, tengo a don Manuel Tabas. Buenos días. Buenos días, don Julián, y enhorabuena por ese reconocimiento, no solo para ti, sino para el equipo de profesionales que hay en esta casa y los 164.000 personas que os ven todos los días. Muchísimas gracias, don Manuel. Doña María Moore, qué placer. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Julián, y sobre todo, bueno, esa enhorabuena ganada. Y el premio es ese, ¿no? Que la audiencia sea cada vez mayor y esperamos no defraudar, ¿no? Con seguro que no, por la parte que vuestra seguro que no. Don Mariano Rodríguez, bienvenido. Buenos días, enhorabuena por el reconocimiento y bueno, seguimos avanzando. Sí, al andar se hace camino. Efectivamente. ¿Verdad? Bueno, pues eso es lo que estamos haciendo. También voy a saludar porque telemáticamente tenemos a don Enrique García, portavoz de la OCU, Organización de Consumidores y Usuarios. Enrique, buenos días. Hola, buenos días. Un placer saludarte también. ¿Qué tal estamos? Encantado, ¿Bien? muchísimas gracias. Nada, bienvenido a esta tu casa. Y no sé si tengo también a don Manuel Pardos, presidente de ADICAE, Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros. Lo tengo. Don Manuel Pardos, buenos días, un placer también saludarle. Buenos días, un placer también de colaborar con Castilla-La Mancha y con Onda Cero y dispuestos a debatir y dar alguna aportación valiosa para los consumidores que decías nos oyen. Creo que sí, don Manuel, porque con su experiencia seguro que nos va a ilustrar a muchos de nosotros. También hemos invitado a don Luis Martínez de la Asociación Española de la Banca, pero bueno, ha declinado la participación en esta tertulia. Así que ya sin más preámbulo les presento el tema, ¿no? Lejos de sopesar que hay mucho paro en este país y que además hay mucha gente que está en ERTES y que la economía va mal y que además tenemos una pandemia, los bancos optan por la subida de comisiones y servicios. Según la OCU, el coste de mantenimiento de una cuenta en España va desde los 67 euros a los 240 euros, a los que habría que sumar el resto de comisiones derivadas de las tarjetas o las transferencias. Esta es una estrategia generalizada e incluso, insisto, con las cajas que han sido rescatadas en este país, con dinero público. Y yo le quiero preguntar a los tertulianos, y voy a empezar por don Manuel Tabas, ¿es el momento de pasar a la banca online, que las cuentas cuyas cuentas no tienen ese recargo, o es el momento de guardar el dinero debajo de la cama como hacían nuestras abuelitas? Y en todo caso, pregunto, ¿la banca tiene moralidad? Don Manuel Tabas. Pues sí, lo que no tiene es corazón. Porque nosotros confiamos en nuestro banco y nuestras cajas de ahorro, que es donde solemos dejar nuestro dinerito, y entonces creemos que van a hacer lo mejor tanto para nosotros y para nuestro dinero, y al final no es cierto. Los bancos se han convertido en comerciales. Lo único que les interesa es vender o colocar sus productos y le importa un pimiento lo que es mejor para el cliente o deja de ser. De hecho, lo tenemos ahí muy cerca en las preferentes. Las preferentes, que eran un producto de alto riesgo, fueron metidas, como se suele decir, con corcho a muchas personas sin avisarles de lo que le estaban de verdad metiendo. Y ahora mismo las cajas de ahorro era un servicio donde tú ibas, conocías tanto al director como a los profesionales que estaban allí y te prestaban tu ayuda
que era lo mejor para ti. Hoy se han constituido en un negocio donde lo único que van es a sus intereses, cuando están jugando con tu propio dinero. Dices de pasarnos a la banca online. Es una solución, efectivamente. Quitando al N26, que tiene su sede fuera de España, vamos a hacer patria, entonces solo tenemos 3, que es ING, que es BBVA y que es Openbank. Pero es que ING ya ha dicho que a partir de abril te va a subir 10 euros en su cuenta naranja, que es la cuenta de ahorro, la que estaba exenta. Y los demás, indudablemente, van a seguir la senda. Esto estaba ya preparado de antemano. Lo que pasa es que vino el COVID y les aguó la fiesta. Pero ya tenían pensado hacer absolutamente todo eso. ¿Y las fusiones? ¿Qué nos van a deparar las fusiones bancarias? Pues para la España rural una pena, porque no solamente tiene déficit de gente, sino que ahora va a tener déficit de oficinas. Te vas a encontrar pueblos donde habrá una sola oficina o ninguna, y tendrás donde esté una tragar con lo que ellos quieran y meterte en comisiones, tanto sea como en tarjeta como mantenimiento de libreta, lo que les dé la gana. Y así va España, y así va la banca, siempre ellos a favor, ganando y perdiendo los clientes, que es a los que tenían que proteger. Buenos días, y la verdad que habría sido muy interesante que estuviese aquí el señor Luis Martínez, porque habría sido mucho más plural, ¿no? Ver cuál es la posición de la banca, ¿no? ¿Qué puede decir? También el gesto de no venir también dice mucho. Pero entrando ya en este tema, no puedo estar más de acuerdo con Manuel, porque es verdad que ahora que se está poniendo, no sé, habréis visto las noticias, ¿no?, sobre el maltrato y la brecha digital de los mayores, ¿no? Es decir, el cómo la propia administración, ¿no?, esa queja generalizada con los servicios online, ¿no?, las sedes electrónicas de la Administración, y cómo es verdad que las personas mayores son las más perjudicadas porque muchas veces no disponen de medios y tampoco disponen del conocimiento suficiente para poderlo hacer. Pero en el caso de los bancos es que, aunque es verdad que la Administración viene, ¿no?, se sustenta, es financiada por nuestros impuestos, pero estamos hablando de un servicio privado, de una empresa privada a la que le depositamos nuestro dinero para que nos lo gestione. Y en el caso de los mayores, pues realmente están siendo en esta ocasión mucho más maltratados, porque es que no están pudiendo utilizar los servicios que antes llegaban, pues como bien decía Manuel, a su persona de confianza, ¿no?, de la oficina, de su sucursal, y volcaban toda su confianza en esas personas para que le gestionase sus pequeños ahorros. Y esto ha desaparecido. Entonces, de este maltrato que se está produciendo a las personas mayores no se habla se habla del de la propia Administración, cuando estamos hablando de un dinero que es de una empresa que es privada y de nuestro propio dinero que está depositado ahí, que lo están gestionando ellos. Por lo tanto, yo creo que habría que hacer una gran reflexión, y sobre todo la banca tiene que seguir ofreciendo servicios, porque está gestionando, y sobre todo esa banca social, esa banca corporativa, esa banca que, en fin, que va más allá, ¿no?, que no va al beneficio puro y duro, sin ánimo de lucro, tendría ahora una oportunidad de miedo para realmente desarrollarla, y no, pues eso, viendo cómo funcionan solo con ese margen, ¿no?, esas comisiones, ese margen de beneficios. Vamos a intentar la conexión con don Manuel Pardos, presidente de ADICAE. Don Manuel. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Me escucháis? Sí, le escucho y... ¿Sí? Perfectamente, Manuel, perfectamente. Bueno, pues adelante. ¿Con qué quiere que empecemos? Bueno, estamos hablando de si es el momento de pasar a la banca online, dado que los bancos han aprovechado la coyuntura para subir las comisiones de todas las cuentas y de todo el trabajo que hacen. Sí, bueno, pues en primer lugar, ADICAE tiene una visión más optimista. Primero, no nos tendremos que pasar a la banca online, que va a ser toda la banca. ¿Me escucháis? Atención, va a ser toda la banca la que tenga banca online, y nos va a trasladar, esperemos, es necesario, más tarde que temprano, y por tanto no hay que sembrar la alarma de que de pronto van a meter en la banca online sin nuestro permiso, etcétera. Pero la banca online, la digitalización de la banca y de los consumidores es algo inexorable, y por tanto a un tsunami lo que hay que hacer es
sostenerse bien, defender los derechos de los consumidores, que los vamos a defender las organizaciones de consumidores como ADICAE y OCU y otras, y por tanto, pero habría que esos derechos defenderlos ¿de qué manera? Diciendo, primero, sostener la banca, que la van a sostener directa para los consumidores. Ya diré algo de las personas mayores y sus problemas en determinados sitios de España. Pero la banca online representa un progreso. Tiene que dar servicios mejores y creo que eso lo vamos a conseguir y la banca creo que lo quiere. Lo querría gastando poco dinero. Y ahí viene un problema que hemos discutido ADICAE con la banca. Estamos proponiendo que gaste dinero por cambiar a sus clientes a nuevos métodos de banca y gaste también dinero en formar a todos sus clientes, incluidos todas las personas mayores, atención, que estén capacitadas, las que desgraciadamente no estén incapacitadas, ahora mismo ya no pueden hacer banca porque la tienen que hacer. Y las personas que estén capacitadas, que son muchísimos, el 90 y tantos o el 99%, los incapacitados son menos. Hay que enseñarles banca que yo llamo siempre de voz, general, no solo a las personas mayores, y eso, la banca por voz es muy segura y es muy buena, pero hay que capacitar a una población tan grande como todas las personas mayores de 60 años y algunas mayores de 40 años que tampoco han tocado nunca teclados y sin embargo están utilizando el teléfono. Es decir, exige gastar dinero de la banca, lo exigiremos, se lo estamos pidiendo, que no se lo carguen a las administraciones, la alfabetización digital completa de toda la población, sino que son ellos, la banca y las aseguradoras y los grandes almacenes. Don Manuel, si me permite, don Manuel, en realidad lo que queremos es que usted nos diga si ADICAE está a favor de la subida de las comisiones y servicios de la banca. Ese sería un segundo problema. La banca online efectivamente tiene que ser más barata y mejor que la actual. Lo contrario sería absurdo. Pero la banca actual, que va a proseguir todavía con sus cuentas, etcétera, tradicionales, está claro que la crisis y esta crisis tan profunda con la pandemia ha hecho que la banca entera y otros servicios estén empezando a cobrar unas comisiones desproporcionadas. Siempre habían sido desproporcionadas las comisiones bancarias en España y no reguladas en absoluto. Es decir, la regulación es de hace 40 años y ¿qué regulación es? Ninguna. Informar al Banco de España de hacer prácticamente lo que ellos quieran, porque la regla es proporcionada a un servicio proporcionado y querido. Bueno, pues está esa regla que no ha servido para que la banca abriera las persianas por la mañana y presumían de que ya estaban llegando a pagar todos los gastos, ya desde el primer minuto ya era beneficio. Esa era su aspiración antes del euro. Con el euro pararon esto porque el Banco Central Europeo tenía otros criterios y ya no era el Banco de España, que siempre se ha lavado las manos respecto a las comisiones bancarias. Entonces, ¿qué hacer ante esta situación? Bueno, seríamos comprensivos, organizaciones como ADICAE, seríamos comprensivos con que la situación es muy mala, pero es muy mala para todos. La situación es muy mala para la banca, los tipos negativos, que no los hemos puesto los consumidores, sino ha sido el Banco Central Europeo y la propia situación económica ha llevado a estos tipos negativos que van a estar, parece, bastante tiempo
y la banca sufre con los tipos negativos. También los consumidores, por ejemplo, de cara al ahorro. Está claro que los tipos negativos al ahorro le aprietan un poco más a todo tipo de ahorro. Ahí también se podría discutir. Pero don Manuel, seguimos ahora a continuación, le damos paso de nuevo, porque queremos escuchar también a don Enrique García, portavoz de la OCU. Adelante, Enrique. Hola, buenos días. Disculpad los pequeños problemas técnicos que son un poco de la teledistancia. Bueno, pues de forma rapidita. A ver, desde OCU evidentemente no estamos de acuerdo con esta subida de comisiones, lo que implica un encarecimiento de los servicios financieros clarísimo y que es una tendencia acumulada en estos últimos años. Básicamente el negocio clásico de la banca, en la que consiste en la diferencial de tipo y la intermediación, pues ha caído por un entorno de tipo de interés pues ahora mismo negativo, y esto lo que hacen es compensar su cuenta de resultados pues aumentando el cobro de comisiones por servicios que vienen de un entorno donde esos servicios antes eran gratuitos, ahora se han convertido en caros. Y luego hay otro sistema también de subida de precios que hemos denunciado en OCU, que es el tema de modificar las condiciones por las que la banca no cobra comisiones, que son las condiciones de fidelización, ¿no? Es decir, establecen una serie de requisitos mínimos para que no te cobren comisiones, y si no los cumples ya te cobran las comisiones, y eso ha producido unas subidas muy importantes, como las que habéis señalado al principio del programa, que nosotros habíamos denunciado, de forma que hay hoy entidades normales que cobran 240 euros al año por mantener una cuenta corriente abierta. La alternativa, y nosotros lo ponemos de manifiesto en nuestros comparadores que están a disposición de todos los consumidores en nuestra página web, es buscar hoy entidades que no tienen comisiones, que son bien entidades tradicionales en su versión electrónica o otro tipo de entidades nuevas, y aquí coincido con Manolo en esa visión positiva de lo que significa la digitalización de la banca, y es que van a venir otras entidades que a lo mejor hoy no son bancos, pero que van a ofrecer servicios financieros. Estoy hablando de grandes plataformas y lo que se conocen como fintech, que seguramente para muchos usuarios van a ser una gran alternativa a no pagar auténticas burradas en comisiones como las que hemos comentado. Y una última cuestión. Ojo, porque claro, desde el punto de vista del territorio, este fenómeno de subida de las comisiones o restricción de los servicios que prestan respecto a la implantación, por ejemplo, está provocando que una masa importante de consumidores tenga dificultades de acceso a los servicios financieros. Y eso es un problema que hay que evitar. Don Mariano Rodríguez. Bueno, yo puedo estar de acuerdo con el señor de la OCU, pero Enrique García, estoy de acuerdo con él, pero también hay que tener en cuenta que el regulador en España, como es el Banco España, y en este caso el Ministerio de Consumo, yo creo que ha llegado el momento de que tienen que volver, que intervenir. Esto ya es irresistible. Es irresistible. O sea, el 95% de la población española mayor de 16 años ya está bancarizada. O sea, cualquier movimiento que tenga que hacer lo tiene hecho ya ahora mismo ahí. Los grandes bancos se han convertido en los grandes administradores de nuestra vida, de nuestros negocios y de nuestra economía. Eso ya. En el año 2000, que lo sepan nuestros oyentes, en el año 2020 los bancos tuvieron unas ganancias de, que lo sepan, de 15.292 millones de euros por las comisiones que cobraron a nuestros clientes. De hecho, los bancos han conseguido que el 47% de sus beneficios vengan de la subida de estas cuotas, que ya nos han puesto a todos los clientes. Es imposible, como ha dicho él, que una persona mayor que tenga que ponerse al orden en el banco, online o como quieran ponerlo, es triste. ¿Por qué? Porque una mujer de 80 años que vaya con su cartilla al banco a hacer una operación, te tenga que preguntar a ti o al que esté al lado, oiga, hágame esta operación, con el consiguiente riesgo, bueno, porque esa mujer pues tendrá que dar datos secretos que pueda hacer esa operación. La verdad es que es evidente que la banca siempre gana, ¿no? Y siempre, según ellos, ganan poco, ¿no? Pero el problema está en que estamos en una situación en la cual quizá esto no se concibe. Don Manuel. Vamos a dejar un poco aparte los bancos, que son entidades con ánimo de lucro, y vamos centrando en las cajas, como bien ha dicho María, de utilidad social y sin ánimo de lucro.
Cajas que fueron rescatadas con nuestro dinero. De los 60.000 millones que costaron el rescate de las cajas de ahorro, apenas el Estado ha recuperado 3.000 millones. Un 6% de lo que se fue, y que no va a volver a recuperar porque las mayorías se han fusionado o han cambiado y entonces ya no son las que debían. Eso es una vergüenza. Dicen que hay que cobrar comisiones por mantenimiento de libreta o por tener una tarjeta. No es cierto. Hoy cualquier superficie grande comercial e incluso asociaciones de barrio te piden una tarjeta totalmente gratuita donde tú puedes comprar con ella. ¿Por qué los bancos no pueden hacer lo mismo? ¿Por qué los bancos te tienen que cobrar con una tarjeta? Después hay servicios que apenas cuestan dinero, como es la cuenta básica de pago. Esa cuenta por ley solo pueden cobrar 3 euros al mes, que son para personas, como bien ha dicho Mariano, personas mayores que solamente tienen su dinero ahí, van a sacar y de tal. Y sin embargo esos servicios no lo dan. Después, las personas en riesgo de exclusión social están exentas de cualquier comisión bancaria. Eso tampoco lo dicen. Y hay personas que cobran menos de 950 euros, que es el salario mínimo interprofesional, y están pagando comisiones de 240 euros en un banco cuando cobran 600 euros de sueldo. Eso es lo que es una vergüenza. Y hay que animar a la gente a denunciar. Porque estamos de acuerdo que las entidades financieras tienen su atención al cliente o tienen su defensor del cliente, que no es obligatorio, pero la atención al cliente sí. Pero claro, la atención al cliente son los mismos perros con distintos collares. Son exactamente las mismas personas que solamente hacen que todo sea a favor de la banca y no miran los intereses de los clientes. Entonces estamos vendidos. Nos queda el Banco de España, como bien ha dicho Mariano, y hay que ir al Banco de España a denunciar, y no solo al Banco de España, sino al juzgado, porque hasta 2.000 euros no necesitas ni abogado ni procurador. Y solamente con un simple papel que los mismos juzgados te dan para rellenarlo, puedes rellenar y reclamar lo que te corresponde y lo que están cobrándote abusivamente y demás. Antes de hablar, Marián, vamos con Manuel Pardos, presidente de ADICAE. Manuel. Una cosa que ha quedado de antes es que en ADICAE creemos que se puede alfabetizar perfectamente a la voz a los mayores y a los no tan mayores. Los mayores llevamos teléfono, llevan teléfono muchísimos millones de mayores, que saben para llamar a sus hijos, además teléfonos adaptados, etcétera. Pero, atención, ADICAE insiste en que tiene que gastar el dinero, pagar la alfabetización y la digitalización, pagarlo la banca. Eso quería... Y muchos mayores están encantados. Es más seguro que ir al cajero. Algunos dicen los cajeros. Bueno, van a estar, tienen que estar con cajeros o con otros servicios. No pueden dejar a nadie sin servicio. Pero porque los cajeros, voy a decir una cosa que pensamos en ADICAE, dentro de 10 años van a ser cacharros como los viejos coches de principios del año 1900. Que hoy los vemos coches cacharros. Los cajeros en 10 años, calculamos, o antes, van a ser unos cacharros que digamos, qué manera, aquello, y qué riesgo se corría, que también te asaltaban. También habrá algún fraude con el teléfono, y ahí estamos las asociaciones de consumidores o los partidos políticos, etcétera. Luego, en cuanto a las cuentas básicas, está regulado, pero yo estuve en la comisión del Banco de España que discutía ese asunto, el Consejo de Consumidores al que representaba también estábamos todos de acuerdo en que había que regularlo mejor. Se reguló un poco mal, pero sirve, pero sirve y se debe de utilizar. Es más, se debe denunciar y no hace falta en el juzgado, sino en cualquier asociación de consumidores, en cualquier oficina municipal de información al consumidor al que no le den las cuentas básicas. ¿Podría ser por alguna condición? Bueno, pero ahí lo discutiríamos, porque, insistimos, no se reguló del todo bien. Ahí, en ese sentido, ahora ha salido la ley de consumidores vulnerables y ampliará mucho esta cuestión. Mucho, queremos, en principio, ADICAE, por ejemplo, ha dicho que todos los consumidores somos vulnerables ante la banca, ante las eléctricas, ante las aseguradoras, en fin, ante los transportes,
somos vulnerables, todos los consumidores, y que para eso está la defensa de la competencia, las asociaciones Manuel, de consumidores. vamos a escuchar la opinión también de Enrique García. Gracias. A ver, se han mezclado muchas cuestiones, ¿no? Se han mezclado, por una parte, hablaba Mariano Rodríguez de intervención del Ministerio de Consumo. Ya le gustaría al Ministerio de Consumo y a nosotros, las asociaciones, que pudiera tener algún tipo de capacidad de intervención sobre las entidades financieras. Ese papel corresponde exclusivamente al Banco de España y al Ministerio de Economía. Y ojalá hubiera habido un Ministerio de Consumo con capacidad, no como el de ahora, que está bien que sea de consumo, y que hubiera evitado pues abusos monumentales como han sufrido los usuarios de los servicios financieros en España, y habéis citado al principio las preferentes. A ver, respecto de nosotros, y yo coincido con Manolo en esa visión de perspectiva, ¿no? Los servicios financieros van a cambiar muchísimo, muchísimo, y es por la irrupción de la tecnología. A lo mejor el problema lo tenemos nosotros desde el punto de vista de los consumidores, donde no podemos permitir que por desconocimiento estemos pagando unos precios desorbitados por unos servicios cuando tenemos otros alternativos que son gratuitos. Por eso insisto en el tema de la comparación. Los consumidores nos tenemos que preocupar de pagar el precio adecuado por los servicios, y para eso pues están los servicios más tradicionales, que gustarán más o gustarán menos, y otros servicios que tienen otros precios. Por tanto, el consumidor que hoy esté pagando comisiones elevadas, pues tiene de alguna manera que preocuparse por buscar alternativas más baratas y con igualdad de calidad los servicios. Y las va a tener, ¿eh? Las va a tener porque van a venir otro tipo de empresas a prestar servicios financieros. Y aquí va a haber una competencia brutal a las entidades financieras. Luego, aparte, a nosotros hoy lo que nos preocupa desde OCU es la accesibilidad a los servicios financieros básicos en determinadas zonas geográficas. Y es que creemos que todos los consumidores tenemos derecho a acceso a esos servicios. Estoy hablando de algo que se puede configurar como servicio universal, que existe para las telecomunicaciones, pero que no está regulado para los servicios financieros. Y es donde no llega al mercado, a lo mejor tiene que llegar otra fórmula diferente. Hablaba también Mariano de las cajas. Las cajas ya prácticamente no existen, ya son todo entidades con ánimo de lucro, bancos, muchas están ya en bolsa. Ahora mismo hay una gran caja donde había una participación enorme del Estado que podía ser un intento de banca pública que de alguna manera pudiera suplir esto que yo estoy hablando, de ese servicio universal financiero, pero que en la práctica, pues por las fusiones, pues no, ahora mismo no existe. Por tanto, habría que plantearse esa circunstancia. Enrique, discúlpame, nos vamos a ir, después daré paso también a Marian Moore. Nos vamos ahora a la conexión nacional e internacional con Onda Cero Madrid, y volvemos en tan solo 10-12 minutos para seguir con este tema. Mientras tanto, si ustedes me permiten, vamos a seguir saboreando este queso delicioso de La Mancha que se llama Rocinante, y que evidentemente tanto Manuel como Enrique no pueden saborear, pero nosotros sí. Hasta luego y muchas gracias. Tertulia Ciudadana.
con Julián Camacho. Son las 13 horas y 14 minutos y seguimos en directo con todos ustedes, tanto en IMAX Televisión, en Onda Cero Puerto Llano y en las redes sociales. Y estamos hablando acerca de la subida de las comisiones y servicios por parte de la banca y nos habíamos quedado en fin, tenía que hablar y exponer su pensamiento doña Marian Moore. Adelante, cuando quieras, Marian. Gracias. Sí, quería decir que hemos visto cómo, en fin, la banca mucha sensibilidad no está teniendo, ¿no? Bueno. Hemos visto ninguna, y decía, diría yo. Ninguna. Y decía además Manuel, y muy bien dicho, que esos 65.000 millones de euros que nos costó ese rescate, ahora precisamente que estamos hablando de esta situación del COVID, donde es necesario ese rescate para autónomos, para reactivar esa economía que está como está, no es solo ese dinero, el impacto que tuvo y que ha tenido la reestructuración de la banca, con el impacto en el empleo, en la economía, cómo se redujo el número de personas que trabajaban, claro, el impacto en las pensiones con tanta prejubilación, ¿no? Y cómo se han sustituido ese personal por personal más joven, peor pagado. Ese impacto también es otro coste que hemos asumido y que ahora es tan importante porque hablaba el presidente de ADICAE, decía la formación, hay que sensibilizar, hay que alfabetizar, ¿no? a los usuarios de banca, sobre todo a las personas mayores o con discapacidad. Sí, pues ese coste lo tendría que asumir por solidaridad la banca. Porque cuando hemos tenido que prestar ahí, ¿no? Ese dinero para rescatarles, hemos estado ahí. Y ahora que necesitamos de esa solidaridad de la banca, sí. Lo que está haciendo es cobrarnos de nuevo y hacer que la economía, desde luego, no funcione y que no se reactive. Mariano. No, por seguir la línea de nuestra compañera, decirte que el cierre de oficinas ha sido de 8.579 oficinas de las 33.786 existentes y el despido de 690.000 trabajadores entre 2013 y 2018, sin contar los 60.000 de los 5 años anteriores. Hay que recordar además que el interés medio de la banca al consumo está en el 10%. La banca ha llegado a prestar solamente con las tarjetas, el cobro de tarjetas, las comisiones, 13.600 millones de euros. Y yo me pregunto, ¿cómo afectará que a estos 7 millones de clientes y las reclamaciones que han hecho al Tribunal Supremo, cuya sentencia todavía está pendiente? Que es la pregunta que yo me gustaría haberle hecho a Enrique. Sí. Pero, sí, Enrique nos ha dejado, pero seguimos teniendo a don Manuel Pardos, presidente de ADICAE. Adelante, Manuel. Sí, yo creo que están saliendo cuestiones muy interesantes. Quería hacer alguna matización. Los representantes de los consumidores tenemos opinión, pero generalmente a la opinión política la dejamos para los políticos, que estáis muy bien representados en este debate. Nosotros vamos incluso mejor a cómo podemos defender, somos políticos, pero de consumo solo, de lo que concierne al consumo. Y no en plan político, sino organizando la defensa. En ese sentido, las tarjetas, efectivamente, son una fuente se están reguladas los medios de pago, como son las tarjetas, y cualquier otro medio de pago, transferencias, etcétera, están regulados por la Unión Europea. La mayor parte de la regulación de consumo en otros temas también, en toda Europa, incluida España, es europea ya. Y lo que se tiene que hacer, y lo digo para los políticos, es hacer que la regulación europea, que a veces es muy abstracta, se aplique bien en España, porque todo ese tema que habéis nombrado de las preferentes, ahora se nombraba las tarjetas, etcétera, que la banca española ha aplicado muy mal y los diversos gobiernos no le han apurado, y eso ha originado esos escandalazos tan grandes de las preferentes, las cláusulas suelo, etcétera. Es decir, los políticos tienen que regular bien en lo que puedan regular, que no es consumo, como ha aclarado Enrique. Entonces, se ha hablado de los no bancos. Creo que ha hablado Enrique. ¿Qué es eso de los no bancos? Bueno, hay por ahí una publicidad de uno que se dice el banco no banco. Bueno, eso es una contradicción. Eso es un banco holandés
como la Catedral de Burgos, como bancos alemanes, el Deutsche Bank, o franceses, o bueno, que sepan que esos son bancos y que están entrando en España, ya han entrado, y son bancos completamente controlados por el Banco Central Europeo, por el Banco Central alemán o español, etcétera. Es decir, están bajo supervisión y control. Que sepan que estamos con eso no hay ningún problema. Pero han aparecido otros, muchos ya, que ponen muchos anuncios por los medios y de todo tipo, que dicen vendemos hipotecas, vendemos cuentas de ahorro, vendemos tarjetas, venden productos concretos. Esos no son bancos, ni lo van. Sí, bueno, estaba explicando Manuel Pardos y parece ser que se ha ido la conexión. ¿Añadís algo vosotros? Manuel Tabas. Marien, de que efectivamente no solamente el dinero que nos ha costado, sino es que encima España tuvo que pedir 100.000 millones de euros a la Comisión Europea y eso nos costó unos recortes y unas medidas draconianas. Y ese dinero, volvemos a repetir, no se va a recuperar. Y el problema no es de mantenimiento, es de servicio que te está dando un banco. ¿Qué servicio te está dando para después meterte unas comisiones abusivas, tanto en tarjetas como en las libretas? Yo te puedo dar un banco perfectamente. Abre solamente los martes y los jueves. Hay una sola persona en el banco atendiendo a los clientes. El resto de las personas tienes que esperar 1 o 2 horas en la calle, haga frío, haga calor, llueva o nieve. Después te está metiendo 21 euros de mantenimiento de tarjeta. ¿Esos son servicios? ¿Dónde está el servicio de atención al cliente? Porque es que cuando los necesitas... Buena pregunta es esa, ¿no? Me están contando aquí por las redes que hay una persona que, presuntamente tenía una deuda con CaixaBank y la CaixaBank, pues esa deuda presunta la ha vendido una empresa que se dedica a cobrar a los morosos y resulta que esa deuda está pagada, ¿no? Pero la ha vendido la CaixaBank a la empresa que cobra a los morosos, le ha vendido una deuda que no existe, ¿Y eso ¿no? puede ser? O sea, ¿es legal? Bueno, es lo que están haciendo la banca, la morosidad la vende a un tercero y ese tercero es el que te presiona para el pago, ¿no? Sí, te manda un señor vestido de negro a tu casa. Pues solo falta eso, sí. Mariam. A la vista de eso, de que no muy solidarios no están siendo y que hay que tirar de la hemeroteca, de la maldita hemeroteca, para ver qué ocurrió, ¿no?, con todo ese rescate, lo que nos costó aquellos momentos de recortes, de congelación de pensiones, de recorte de las prestaciones, de recorte de los funcionarios, de la paga extra, de los días, de la subida del IVA, en fin, todos esos recortes que llevaron a aquel rescate y que ahora, en este momento en el que tenemos la economía tan dañada, no sean capaces de ser solidarios y decir... Perdóname, Marian, me mandan un WhatsApp nuevo de otra persona que dice: la Caixa me ha cobrado 60 euros de mantenimiento de cuenta por no operar lo suficiente. Bueno, esto ya es un abuso más. Sí, ¿no? Esto es un abuso. Pero que ahora en este momento sería más que necesario que hubiese esa reacción y como vemos que hay una falta totalmente de solidaridad, pues lo que decía antes Manuel, hay que exigir. Y los mayores, las personas mayores están muy bien organizadas, son un colectivo muy numeroso que podría hacer muchísimo daño si se organizase y empezase a hacer reclamaciones como han hecho con las cláusulas suelo y como han hecho con otros productos, ¿no?, financieros. Pero hay que exigir, porque si no... Ya vemos que el abuso está vendido y que aunque no utilices los servicios, te los cobran y te los cobran además de una manera abusiva. Por lo tanto, yo creo que también hay una parte que nosotros tenemos que asumir y es que hay que exigir. Y que yo he visto en la administración cómo la gente se sublevaba y decía, ¿por qué no abren? Pero luego he visto que somos muy obedientes cuando llegamos al banco y nos dicen, a partir de aquí, hoy cita, hoy cierro, no puedes utilizar los servicios, tienes que hacerlo por tarjeta. Es decir, somos demasiado obedientes en prestación y benévolos. Pero Marian, pero fíjate aquí que estamos aquí en un núcleo donde más o menos tenemos oficina bancaria. ¿Os imagináis en el mundo rural? Donde ha desaparecido la banca y que tengan que desplazarse 10, 15 o 20 kilómetros para poder gestionar su economía y poder cobrar su pensión.
¿eso cómo se come? Que yo nunca me acabo yo de enterar todavía. Por eso yo me expreso y lo voy a decir bien claro. La banca utiliza de forma abusiva las leyes de situación de dominio para enriquecerse de todos los españoles. Y como decían ellos, 60 y tantos mil millones de rescate. Y tuvimos que hacer el sacrificio de subir el IVA, de acortar días de descanso, para que la banca se pudiera sanear. Y Mariano, entonces ahora, ¿quién tiene que ponerle el cascabel al gato? Pues es lo que los digo políticos. No, ¿El Banco de España? Aquí hay un regulador, que es el Banco de España, que es el que tiene que decidir, ya está, porque tenemos bien claro que Europa presta dinero a los bancos europeos ahora mismo gratuito, gratis, y los bancos de España, los bancos al 3%, del 3% al 27% que nos cobran, eso se llama, señores, usura bancaria en España. Me dice Manuel, a través del WhatsApp, dice, la banca te da ollas por tu dinero y te cobra oro por el suyo. Sí, tiene toda la razón. Ya lo dijo bien claro Alberto Brené, que decía que un barquero es alguien que te presta un paraguas cuando hace sol y te lo quita cuando llueve. Tenemos de nuevo a don Manuel Pardos, presidente de ADICAE. Adelante, Manuel. Sí, me ha fallado la conexión en un momento, pero he ido siguiendo. Hay que decir que si habláramos de tú a tú, seguramente yo con los tertulianos estaría de acuerdo en algunas opiniones. Pero hay que tener cuidado. En España hemos tendido siempre a hablar mal de la banca en el bar, en el trabajo, en las navidades o Se ha vuelto a cortar, don Manuel. Bueno, le daremos paso si es posible, si no, vamos a finiquitar este tema. ¿Queréis ya apostillar algo, Manuel, Mariano? Yo creo que lo que ha dicho bien María, efectivamente, es organizarse los consumidores, igual que han hecho con cláusulas suelo, con cláusulas techo y demás, pues sí, empezar a poner denuncias y que el Banco de España tome las medidas que tenga que tomar. Pues claro, individualmente yo planteo una denuncia al Banco de España y tarda como mínimo 6 meses en contestarme. Y eso sí me da la razón, que esa es otra. Yo creo que el presidente de ADICAE lo que también quería decir es eso, que lo de quejarse en la banca es verdad que es el tema, ¿no? O sea, quejarse en el bar o quejarse en el pasillo y tal, realmente no es una reacción efectiva. Lo que hay que hacer es organizarse y reclamar de una manera, pues eso, con las organizaciones de consumidores, de mayores, como sea, y reclamar y hacer esa, porque es la única manera de que haya esa acción-reacción y que esto cambie. Mariano. No, realmente está de acuerdo con los compañeros tertulianos, que, joder, la banca un poquito más de más moralidad, que hay que ver los que están ganando cada año, y que ellos no se vienen a decir, oiga, que a mí España, y digo España entera, me prestó 60 y tantos mil millones de euros, que no los voy a devolver, y yo, en este caso, tenía que ofrecerme a decirle, señores, aquí estoy yo para este tema, para llegar a un acuerdo. Bueno, pues hasta aquí este tema. Damos las gracias a don Manuel Pardos por su intervención, presidente de ADICAE, y en otra ocasión podremos hablar más largo y tendido, pero ahora nos vamos con otro tema. Y nos vamos con un tema que dice lo siguiente. Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno español, afirma que en España falta democracia plena y que la situación del ruso Navalny es comparable con los presos del Procés. La ministra González Laya dijo todo lo contrario. España es una democracia plena, y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo acaba de decir esta mañana. España es una democracia plena. Y dirigentes históricos del PSOE piden a Pedro Sánchez el cese, y además la oposición también, de Pablo Iglesias. ¿Creéis, y os pregunto, que en España no hay democracia plena? Os pregunto eso. ¿Y por qué el vicepresidente dice siempre lo contrario de lo que dice el Gobierno? Para hablar de esto tenemos también, como saben, aparte de Manuel Tabas, Marian Moore y Mariano Rodríguez, tenemos también, y no sé si estará ya conectado, a don Tomás Vidal Marín, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha. Me dicen que todavía no lo tenemos. Bueno, pues lo iremos preparando. A ver, Mariano. Bueno, yo creo que desde 1978 España es una democracia plena. La situación que nos pregunta sobre la equiparación que ha hecho el señor Iglesias con
con el preso político Navalny en nada comparable con los presos del proceso. En España no hay presos políticos y, como da a entender Pablo Iglesias, los partidos que gobiernan la comunidad autónoma de Cataluña están presos porque han cometido el delito de sedición que está recogido en el artículo 544 del Código Penal. Y los otros fugados están fugados porque están fugados de la justicia. Fijaros si hay democracia plena y libertad de expresión. En plena pandemia del COVID, un juez del Tribunal Superior de Justicia de Euskadi le da la razón a los hoteleros y dice que un epidemiólogo es un médico de familia con un cursillo sobre epidemias. Anteayer rectificó y pidió perdón. O que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León nos diga que la democracia se pone en solfa desde que el Partido Comunista forma parte del gobierno. Señores, España ocupa el puesto 23 de países con democracia plena en el mundo. Rusia ocupa el 124. Pero nada es perfecto. Hay una diferencia, ¿eh? Y todo es mejorable. Estas afirmaciones se realizaron en un contexto electoral por el señor Iglesias, en una campaña electoral en Cataluña, mostrando, en este caso, afinidad con partidos independentistas, con el único propósito de conseguir réditos políticos, y donde tantas cosas se dicen, podemos darnos cuenta que España es un país democrático, además de garantistas en las aplicaciones y sentencias de la justicia. Ahora, si realmente afirma que España falta democracia, el señor Iglesias, su deber es combatir a su gobierno gallardamente desde la oposición, sacrificando generosamente su nómina de vicepresidente. Pablo Iglesias no dice lo contrario que dice el Gobierno. Dice lo que afirmó para formar parte del Gobierno de coalición y que iremos conociendo a lo largo de esta legislatura. Y luego al final me pregunta que si duerme Pedro Sánchez. No sé cómo dormirá Julián. Con la situación que tiene España será de preocupación, me imagino yo. Doña María Mur. A ver, me voy a remitir un poco a aquella frase, ¿no?, que fue, en fin, que quedará, ¿no?, es histórica, del 2013, ¿no?, la de los scratches son el jarabe democrático de los de abajo, ¿no?, que dijo Pablo Iglesias en aquel mitin. Dijo tantas cosas. Sí, bueno, pero a ver, él es parte del gobierno ahora. Entonces, el gobierno, aparte de, en fin, de ejercer la labor, el poder ejecutivo, tiene también que dar ejemplo. Y es fundamental. Es decir, la labor ejemplarizante es fundamental. Pero es que ya no es la labor ejemplarizante, es que no se puede incitar a la delincuencia. Es que ya no hablamos de una labor ejemplarizante, es que está incitando al odio, a la delincuencia, hace apología del terrorismo y hay un delito que es la incitación al odio, es decir, la violencia. Y esos scratches era pura incitación al odio, pero claro, cuando pisamos moqueta todo cambia y bueno, y ahora, claro, y ahora son otros, estamos en otra, ¿no? Y no se da cuenta, o sí se da cuenta, claro, por supuesto, que está haciendo oposición a su propio gobierno, porque él es parte de ese gobierno. Entonces, ese rol no le corresponde, pero claro, teniendo una cuidadora que al final hace empleada pública a nivel 30, sin oposición, con lo duro que es llegar a ser A1 en la administración, o teniendo un caso neurón abierto, pues es normal que hagamos estas cosas para desviar la atención en lo que es el foco fundamental, que es que está haciendo que hay unos casos que están, una imputación al tesorero, al gerente y al jefe de comunicación de su propio partido, y que está haciendo justo lo que él decía que hacían otros. Y sobre todo lo peor, que no es un tema de no, es que está incitando al odio, es que está haciendo apología, y eso es un delito. Manuel Tabas. Pues como muy ha dicho Marián, dice que Pablo Iglesias forma parte del gobierno. El problema es que o él no lo sabe o a veces se le olvida, porque cuando juran o prometen su cargo de ministro dicen las palabras de con lealtad al rey, cumplir y hacer cumplir la Constitución y el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Ninguna de estas las cumple, porque ataca al rey, ataca a la Constitución, dice lo que no debe decir, que tiene que quedar dentro del Consejo de Ministros para atacar al partido con el cual está gobernando.
España hoy es una democracia plena, pero no porque lo digamos Mariano o lo diga yo, sino lo ha dicho The Economist también, y lo ha situado en el puesto 22-23, hemos perdido 6 puestos, pero estamos por delante de Francia, de Italia, de Portugal, incluso de Estados Unidos, que ya se consideran democracias defectuosas. El problema de la bajada de puestos es por el tema de COVID, donde muchos derechos y de los españoles o de los portugueses o de los italianos han sido recortados, y entonces por eso hemos rebajado. Pero hoy somos una democracia plena o democracia consolidada, que es mejorable naturalmente, que hay cosas de la Constitución que se pueden y se deben cambiar, por supuesto, y que después podemos ser lo que queramos, porque la Constitución no te dice que tú tengas que ser un estado de autonomía. La Constitución lo que te dice es que tiene que estar descentralizado, pero podemos ser un Estado federal o podemos ser lo que queramos. Y también tenemos que dejar que el pueblo decida si queremos una monarquía, si queremos una república o la forma de gobierno que queramos. Eso se llama democracia. Telemáticamente tenemos a don Tomás Vidal Marín, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha. Don Tomás, buenos días. Buenos días, Fernando. ¿Es España una democracia plena, Tomás? Pues según los indicadores, sí. Yo, si me permitís, yo prefiero dar opiniones jurídicas antes que políticas, pero sí, España, según los rankings elaborados, no solo por el economista, como decía el tertuliano, sino por los demás, España está entre los mejores países en calidad democrática. Es más, hay estudios de un par de compañeros míos de la Universidad Complutense y de la Universidad de Valladolid. El tema, para tener buena salud democrática, lo fundamental es el respeto de los derechos fundamentales, de los derechos humanos. Y hay estudios que ya han demostrado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no nos ha condenado mucho a España, es decir, que estamos entre los países que menos condenas recibimos de organismos internacionales en materia de protección de derechos humanos, con lo cual sí. Tomás, mira, por favor, me dicen que gires el teléfono para que se vea la pantalla plena, que lo gires, por favor, si eres tan amable. Sí, lo giro, pero es que estoy teniendo problemas porque en el ordenador no me dejaba conectarme y ahora por el móvil sí, y me deja así. O sea, no me deja tampoco... Si no te escuchamos perfectamente. Adelante, pues. Nada, ya estoy a lo que me digáis. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que las declaraciones de Pablo Iglesias se hacen en un momento concreto, en el momento de las elecciones catalanas. Entonces, a él le interesaba decir eso para mantener escaños, porque si se dan cuenta, en País Vasco y en Galicia, Podemos se ha estrellado. Entonces necesitaba decir algo, ¿no? Porque lo ha hecho a colación de los independentistas, pienso yo. Pero sí, pero jurídicamente España es una democracia completamente, tiene sus fallos, como cualquier democracia, pero sí estamos en un sistema democrático, tenemos procesos electorales limpios, o sea, no... Hasta en Cataluña se han hecho con EPIs, pero que no ha habido ni acusaciones de pucherazos, no ha habido que anular ninguna mesa, votaciones en mesas, es decir, tenemos procesos electorales limpios, tenemos una protección de derechos fundamentales bastante buena y tenemos una colaboración de poderes. Y un poder judicial que es el que protege esos derechos fundamentales, pero a través de los procesos establecidos en un régimen democrático, porque la democracia no solo es contenido, la democracia es forma y hay que respetar los procesos que establece la Constitución y la ley, sencillamente, en mi opinión. Luego, realmente entonces, Tomás, las declaraciones de Pablo Iglesias obedecen más a una situación política que a una creencia de que España no es una democracia plena. Yo estoy convencido que obedecen al momento político y al proceso electoral que se vivía en Cataluña. Creo yo. Vamos, yo estoy convencido. Sí. Estoy convencido de eso porque él sabe que los indicadores y los rankings elaborados por las distintas empresas que evalúan el nivel de democracia en los países, pues estamos entre los mejores. Es decir, eso él lo sabe. Entonces, lo dice, el vicepresidente del gobierno y lo puede decir. Estaban en campaña en Cataluña y lo ha dicho. Y ha dicho que había presos políticos, ¿no? Creo recordar. Entonces yo creo que obedece al momento. Habló que la situación del ruso Navalny pues es comparable con los presos del proceso.
yo creo que son declaraciones desafortunadas que no tienen nada que ver, que no se puede comparar Rusia con España, con un Estado democrático de derecho como es el que tiene España, y además consolidado, es que es imposible. Entonces, por eso les digo que es una cuestión más política, es una cuestión política en definitiva, lo que ha hecho el vicepresidente del gobierno, por las elecciones catalanas. Bueno, es evidente que los españoles sabemos que estamos en una democracia plena, creemos en ella y obramos en consecuencia, ¿no? Por eso, evidentemente, yo creo que quizá las palabras, y no lo estoy defendiendo, de Pablo Iglesias vayan dirigidas a su electorado, ¿no? Las hizo en un contexto donde había convocada un periodo electoral, en este caso en Cataluña, y estaba bien claro que esas declaraciones de comparar con el preso político Navalny con los presos del procés no tenían nada que ver. Eso era un encariñamiento a ver si podía rebañar algún voto dentro de Cataluña, algún voto, congraciarse con los independentistas, pero que yo pienso que esas afirmaciones estaban fuera de contexto en un caso normal. Otra cosa es la gestión diaria que puede interpretarse cuando dice Pablo Iglesias que en España falta democracia, que pueda ser que el gobierno plantea situaciones de leyes, como este caso esta mañana o ayer en el Parlamento, y que yo, siendo socio de gobierno, que teníamos que haberlo negociado, resulta que Pablo Iglesias se abstiene a una propuesta del gobierno y en este caso, haciendo el regate por la puerta falsa de compañeros suyos dentro del Parlamento que votaran no a la propuesta del gobierno. Eso sí que es una antidemocracia dentro de un vicepresidente que está gobernando con un gobierno que se llama español y democrático. La verdad es que, Marián, parece ser que entonces, según lo que estamos viendo, es que está todo permitido en época electoral. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el fin no justifica los medios y yo creo que hace mucho daño ese tipo de declaraciones, sobre todo porque vienen de alguien del gobierno. Entonces, claro que la cultura democrática en nuestro país tiene margen de mejora, por supuesto, claro que sí que se puede mejorar, pero es que viniendo nada menos que de un vicepresidente, me da igual que haya sido en el contexto de las elecciones catalanas, es que esto hace mucho daño y lo que hay que hacer es justo lo contrario. Es más, creo que, no sé si será calidad democrática, pero desde luego es una señal de deslealtad total el que esté sacando fuera del Consejo, ¿no?, de Ministros del Gobierno, esté sacando asuntos que tendrían que tienen ese marco, ¿no?, de ese ámbito para llevar y que está sacando de contexto. Él sí que está haciendo esa descontextualización y yo creo que no sé si será un ataque a la calidad democrática, pero por supuesto es una señal de deslealtad. Tomás, entonces pregunto lo mismo que a Marián. ¿Está todo permitido en época electoral? Vamos a ver, en época electoral pues hay que permitir lo máximo posible. Lo que pasa es que lo que yo sí comparto es decir, el Estado español es un Estado democrático de derecho, es una democracia efectivamente plena. Otra cosa es, como decía Marian, lo que está fallando son las instituciones. El que está erosionando, y no quiero entrar en debate político porque no me interesa, pero vamos a ver, la Constitución te dice que es el gobierno el que dirige la política interior y exterior, es el gobierno el que dirige el Estado. Entonces, en ese gobierno tiene que haber una cohesión entre sus miembros. Lo que no puede hacer es que uno vaya por un lado y otro vaya por otro, porque entonces no se dirige el Estado. Entonces, con sus propias palabras, el que está erosionando el Estado democrático de derecho es el propio vicepresidente, que tenía que estar en coalición con su gobierno. Evidentemente, Tomás, por ejemplo, hay gobiernos de coalición, como por ejemplo en Alemania, y no ocurren estas cosas que ocurren en España. Efectivamente, porque un gobierno de coalición, vamos a ver, lo que no puede hacer este señor es hacer declaraciones, y sobre todo declaraciones que empañan la imagen exterior de España, que no favorecen la calificación de España como un Estado democrático. Entonces, y ya les digo, es decir, el gobierno tiene que dirigir el Estado y para dirigir el Estado tiene que haber cohesión entre todos sus miembros. Lo que no puede hacer es el vicepresidente de gobierno salirse por la tangente para... Porque no creo que eso favorezca al Estado de Derecho español, sencillamente. Podemos Tiene que decir, seguir. Entonces,
Digo, Tomás, que podemos decir entonces que España sale a nivel internacional perjudicada con estas declaraciones. Claro que sale, pero es que España salió perjudicada cuando el Procés. España, en ese sentido, los independentistas se movieron mejor a nivel internacional. Entonces, en muchos estados europeos, pues pensábamos que pues, parecía que España era, y eso ha habido una labor del Estado español para quitarnos esa imagen, y ahora viene el vicepresidente de gobierno y parece que viene a ratificar lo que en la prensa internacional se ha dedicado a difundir los independentistas. Afortunadamente, como les digo, los rankings están ahí y España aparece pues como una democracia, como una verdadera democracia. Estamos entre los primeros puestos de los rankings de democracia. Pero no ha favorecido al Estado español. Pues totalmente de acuerdo con lo que han dicho tanto Tomás como Marian, es que efectivamente, si es que da lo mismo que se haga en un contexto, en un espacio concreto, el problema es que hacen daño. Es tirar piedras sobre tu propio tejado, y el tejado se llama España. Indudablemente, a nivel internacional, pues somos el hazmerreír de otras potencias cuando empiezan con estas tonterías, porque tú formas parte de un gobierno y las discrepancias se hacen dentro del gobierno. Lo que no puedes es hacer oposición al mismo gobierno de que formas parte, porque si tú no apruebas una reforma laboral, no es culpa de Pedro Sánchez o del Partido Socialista, es culpa tuya también que formas parte del gobierno y no tienes los medios suficientes para llegar a acuerdos con otros partidos. Si no se renueva el Poder Judicial, tú estás dentro del gobierno y tú eres parte de esa no renovación del Poder Judicial. La política que está haciendo Pablo Iglesias es muy sencilla, es frente a su electorado sacar toda ¿cómo utilizaría la palabra? Todo lo malo del Partido Socialista para hacer oposición desde fuera para las siguientes elecciones, y esa es su política. María. Crucial donde tenemos que captar de nuevo a los inversores, ¿no? O sea, estás haciendo un daño quizá casi irreversible a la economía y al efecto exterior, ¿no? Que está diciendo, bueno, a ver, como si el propio vicepresidente está hablando mal de su propio Estado democrático, del nivel de democracia que tienen en España, ¿cómo vamos a invertir? O sea, la falta de confianza. Y luego a nivel interno, porque está manchando las instituciones, lo que decía antes el señor Vidal, tiene toda la razón. Sí. Es decir, a nivel interno también lo está dañando, porque está manchando las instituciones. ¿Quién va a creer? Si ya ves cómo en el propio gobierno no hay consenso. Tú estás pidiendo que nos pongamos de acuerdo, tú estás pidiendo un esfuerzo a todos los españoles y a las españolas para que hagamos ese esfuerzo de reconstrucción de esta España, y lo que estás haciendo es lanzando este tipo de... que es tirar por tierra a tu propio país. A ver, me mandan una pregunta para el señor Tomás Vidal que dice: ¿en una democracia sana se puede estar constantemente pensando en clave electoral? Tomás. En una democracia sana se piensa, vamos a ver, constantemente no. Lo que pasa es que ahora España es un estado descentralizado territorialmente. Tenemos no solo las elecciones legislativas, tenemos las elecciones al Parlamento Europeo, tenemos las elecciones a las comunidades autónomas y bueno, pues ahora hemos pasado ya por los procesos gallego y vasco, hemos llegado a los catalanes, probablemente haya unos procesos electorales cada determinado tiempo y efectivamente Pablo Iglesias es el secretario general de Podemos, con lo cual él está en un partido político y ahora los partidos políticos es arrebátalo todo, es decir, es conseguir el mayor número de votos posibles. Él se enfrentaba a una situación compleja en Cataluña porque se ha caído por completo en País Vasco y en Galicia y no quería, yo creo que le pasara lo mismo en Cataluña. Entonces, pues dice pues lo que quiera decir. Además, hay que pensar una cosa, y es que el señor Iglesias es un populismo, lo que está desarrollando es un populismo de izquierdas. Es decir, vamos a ver, la polarización que tenemos ahora probablemente sea consecuencia de lo que han hecho otros, pero ahora mismo estamos ante una situación política muy delicada. Es una situación política, el sistema de partidos es un enfrentamiento constante, y ahí sí se puede ver, por ejemplo, cómo se puede afectar a eso que no es el Estado democrático de derecho en teoría, sino que puede ser calidad democrática, el enfrentamiento entre los partidos políticos. Lo que tiene que haber es de vez en cuando consenso, se tienen que sentar y dialogar. Sencillamente, porque si no se produce, pues lo que se ha producido ahora, pues tenemos unos populismos de derechas, de izquierdas, y así no vamos a ningún sitio, yo creo.
No vamos a ningún sitio, pero tenemos que tener en cuenta que, volviendo a la situación electoral de España, que tenemos muchas comunidades autónomas que celebran sus procesos electorales en época diferente al último domingo de mayo y, por tanto, en esos supuestos, si los líderes de los partidos utilizan la situación pues, para conseguir o mantener los votos, como en este caso, o incrementarlos, sencillamente. Mariano Rodríguez. Vamos, yo creo que por aclarar el tema, un gobierno es un órgano colegiado donde las informaciones que puedan salir son claves en cualquier país. Pablo Iglesias pertenece a un gobierno, o pienso yo que él pensará que está en un gobierno, porque para eso es vicepresidente del gobierno. Entonces, el problema que existe ahora mismo es que toda la información que saca el Consejo de Ministros, este hombre no puede salir a la palestra distorsionando esa gestión del Consejo de Gobierno, en este caso del Consejo de Ministros. Entonces, lo que da a entender es que este hombre no consigue dentro del Consejo de Ministros sacar adelante los temas pendientes que tenga negociado con el Gobierno, porque yo doy a entender que cuando hay un gobierno de coalición se hace un documento con lo que hay que cumplir por parte de un partido y por parte de otro. Entonces, eso hay que cumplirlo. Otra cosa ya es distorsionar al gobierno cuando no se consiguen cosas dentro del Consejo de Gobierno y se airean a la calle sin pensar que esas informaciones que tú sacas fuera de contexto están haciendo mucho daño a un país que se llama España y nos están retratando en el extranjero como un país que, bueno, chabacano, que un gobierno que no funciona y que hay gente que no está de acuerdo con ese gobierno. Mariam. Yo creo que nada en Pablo Iglesias es gratuito y todo es estrategia. Y claro, mientras se habla de esto, no se habla de algo importante que está pasando en su partido, que es un caso que huele mal, huele ya mal y es oscurito. Mientras estamos hablando de esto que dice, no estamos en lo fundamental, que es que tiene mucho que tapar. Claro. Entonces, no es gratuito. Todo en Pablo Iglesias es pura estrategia y ahora mismo no puede dar clases porque tiene un caso bastante oscuro en los tribunales. Es evidente que lo que no podemos dar a la audiencia es el mensaje de que cuando llegan las elecciones todo vale o no te puedes creer nada lo que se diga en ellas. Ese mensaje no se lo podemos dar, ¿verdad, Tomás? Pero, vamos a ver, lo que pasa es que está demostrado, y eso hay estudios de sociología política, está demostrado que el votante español no castiga la mentira, no castiga a la mentira del político. Es decir, ya se han hecho estudios de sociología electoral y se ha llegado a la conclusión de que nosotros, el votante español, no castiga, no le exigimos responsabilidad política al político que nos engaña. Tremendo, ¿no? Porque tendría que ser precisamente ese un dato importante, ¿no? Pero no les exigimos. Se han hecho ya estudios y el votante español no exige responsabilidad política por la mentira. No la exige. Lo que es evidente, y eso sí estamos todos de acuerdo, es que estamos en un país plenamente democrático, ¿verdad? Don Tomás, plenamente democrático. Sí, eso no puede caber ninguna duda. No puede caber ninguna duda. Y es más, al estar integrados en la Unión Europea, es decir, ya el hecho de estar integrados en la Unión Europea, fíjense cómo la Unión Europea nos mira. Porque el primer ataque que defiende es efectivamente hay un bloqueo entre los partidos mayoritarios para renovar al Consejo General del Poder Judicial, pero lo que no se puede hacer es lo que él pretendía, esa reforma que era contraria a la Constitución y contraria al espíritu de nuestros constituyentes en aquel momento. Y fíjense cómo Europa le dio un toque al gobierno español. Pero eso fue a propuesta del señor Iglesias. Pero es un político, pero es que un político tiene que ser político, en definitiva. Pues don Tomás Vidal Marín, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad, nuestra gran Universidad de Castilla-La Mancha. Por cierto, estamos intentando hacer un monográfico dedicado a la universidad y contaremos con el nuevo rector, don Julián Garde. Muchísimas gracias, Tomás, por estar con nosotros. Muy bien, gracias a ustedes por la invitación.
placer. Y también don Manuel Tabas, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti y a todos nuestros oyentes y televidentes. Doña Marian Moore, muchas gracias. Muchas gracias, ha sido un placer y además es que los temas cada vez son, en fin, de rabiosa actualidad y muy bien tratados. Muchas gracias. Don Mariano Rodríguez. Muchas gracias, sabes que me encanta esta tertulia y más los tertulianos. Naturalmente, a mí me encantáis todos vosotros y sobre todo además todos los oyentes de Onda Cero Puerto Llano y todos los televidentes de Más Televisión y aquellas personas que nos ven también por las redes sociales. Nos vamos a marchar y marchamos como siempre con una canción, ¿no? Esta vez hemos elegido una canción que se llama... Señor Presidente. Es una canción de Cecilia, Mi querida España. Porque en el fondo lo que queremos es lo mejor para este país, no solo los que estamos aquí, sino todos ustedes. Y naturalmente siempre intentamos hablar de forma constructiva, en ningún caso destructiva, para que nos sintamos orgullosos cada día más de este país. Protéjanse, cuídense y Dios mediante el próximo miércoles estamos de nuevo con todos ustedes. Hasta luego. Esta España viva, esta España muerta. De tu santa siesta ahora te despiertan versos de poeta. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Ay, ay. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España nueva, esta España vieja. De las alas quietas, de las vendas negras sobre carne abierta. ¿Quién pasó tu hambre? ¿Quién bebió tu sangre cuando estabas seca? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Ay, ay. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Esta España en dudas, esta España cierta, pueblo de palabras y de piel a par